Está con nosotros y le saludo de la manera más comedida al señor doctor Diego Delgado Jara, un político de una trayectoria muy importante, un conocedor, un sabedor completo de la historia del Ecuador y está con nosotros como todos los días jueves. Le saludo de forma reiterada. Varios temas para tocarlos. Vamos a arranquemos más bien con uno que siempre será un tanto preocupante, el tema de lo que va a pasar con el país. Dicen que estamos más tranquilos, que debemos estar contentos, se han conseguido 8.500 millones de dólares, un nuevo préstamo, se han conseguido 2.000 millones de dólares más que vendrían de China, 10.500 millones de dólares. Pero a mí me preocupa que esos 10.500 millones de dólares van a desaparecer como por arte de magia en estos 8 meses. Moreno dejará solo el pagaré. Y la pregunta es, ¿y para qué queremos seguirnos endeudando? Ahora nos endeudamos hasta para pagar gasto corriente, mi querido doctor. Bienvenido, placer escucharle. Un gusto. A ver, muy buenas tardes, un saludo respetuoso para usted, para todos quienes son parte de esta importante e histórica estación radial, una tribuna de la democracia y del pensamiento plural. A ver, saludo también, claro, por supuesto, a los distinguidos radio oyentes. Es necesario, pues, saludarlos con todo el respeto, con todo el comedimiento, en forma fraternal. Y además de ello, pues, digamos, haciendo hincapié en que este es un programa de opinión que procura ser lo más respetuoso y que además de ello, pues, busca, sobre todo, diríamos, llegar con la información que mucha gente no dispone porque esta información, por lo general, no existe en los medios de comunicación. Tampoco existe a veces ni en historia, porque obviamente ese tipo de conocimiento o de los datos, por lo general, no quieren, digamos, que las nuevas generaciones conozcan. Antes bien tratan de enseñarles a odiar todo lo que tiene que ver con la historia, con la política. Quieren que la gente no sepa la realidad de la política ecuatoriana por una razón muy simple. Porque claro, si la gente odia la política, si la gente no se mete en la política, es mucho mejor para los que están acostumbrados prácticamente al saqueo, al despojo de los bienes públicos de nuestro país, ¿no? Pero claro, habría que estudiar sobre lo que hace relación a nuestro Ecuador, a lo que tiene que ver, por ejemplo, el caso específico de la deuda. Yo creo que es necesario aquí hacer relación a algunos aspectos, porque hay deudas que se llaman incluso deuda odiosa o deuda que no debería pagarse, y también existe un objetivo atrás de lo que tiene que ver con la deuda que está deliberadamente y planificadamente solicitándose con un objetivo. Y el objetivo es hipotecar el país, y el objetivo es hacer que la gente durante 10, 20, 30, 40 años esté cediendo una parte del sueldo, una parte de la remuneración, para efectos de que a través de los impuestos el fisco recaude dinero para cumplir las obligaciones con los acreedores internacionales. Esto es importante recordar. A ver, mire usted, había un presidente norteamericano que se llamaba John Quincy Adams, o John Adams. Él tenía una frase muy famosa. Decía, él nació en 1767 y falleció en 1848. Él decía, hay dos formas de conquistar y colonizar una nación. Una es la espada y la otra es la deuda. Dos maneras de colonizar un país. Colonizaron Libia, Irak, Afganistán, entre otros países con la invasión militar. Pero hay otra manera también de poderle someter a un país, sacarle hasta el último centavo de la gente, del pueblo, de las familias de esa nación a la que le están colonizando o le están conquistando, y es a través de la deuda, haciendo que pague y pague y pague todo lo que debería o todo lo que se supone que son obligaciones
que le endosan al pueblo, aunque el pueblo jamás se endeudó. Yo quisiera recordar que esta metodología es la que utilizaron, por ejemplo, en Europa para destruir Grecia. Grecia es uno de los países que se llaman la cuna de la civilización. Pero en Grecia, recordemos que hubo un plan diseñado para saquear y luego quitarle todos los bienes públicos a Grecia. Alguien puede decir, a ver, ¿cómo es esto? Es que el Ecuador está siguiendo los mismos pasos de lo que se llama el proceso de la globalización. El proceso en la que prácticamente unas 9, 10 familias del mundo son las dueñas prácticamente de todo lo que significa la economía mundial. Ahora ya no quieren tanto, digamos, por ejemplo, que les den solo dinero. Ahora quieren llevarse sobre todo los recursos naturales. Y en Grecia hicieron eso. Yo quisiera ir demostrando cómo lo que hicieron en Grecia están haciendo en el Ecuador. Por eso decíamos, este programa es una especie de conversatorio, un diálogo que procura ser ilustrativo, que aspira a que la gente tenga los elementos de juicio de cómo es que le saquean a un país. A ver, yo quiero que recordemos cómo, por ejemplo, en el Ecuador, en los últimos años, nuestro país ha ido perdiendo los recursos más importantes, pero que es exactamente lo que hacían también en Grecia. En Grecia se llevaron a cambio de la deuda casi toda la riqueza y digamos el patrimonio social y nacional de ese país. Alguien va a decir, bueno, ¿de qué manera hicieron o cómo es que esto funciona? Les vamos a demostrar, porque esto no es difícil y porque evidentemente existen los mecanismos para poder demostrar. A ver, yo creo que debemos recordar que el primer paso para el saqueo es el fraude electoral. Con el fraude electoral se asaltan la presidencia de la República y se toman la mayoría legislativa de legisladores. Miren, en el Ecuador hay una cosa que vale la pena señalar. Existen partidos políticos y tendencias ideológicas que han sido de manera progresiva eliminados, depurados, sacados de la Asamblea Nacional. Como si de pronto el pueblo ya mutiló las concepciones ideológicas en su mente y su conciencia. Creo que el Ecuador es el único país del mundo donde las fuerzas que han ido siendo arrinconadas, excluidas, son las fuerzas de la izquierda. Pero que además de eso, claro, han cometido también errores muy serios. Pero luego les dieron una patadita de confianza y, por ejemplo, mire usted, dígame si es que, por decirle, el MPD tiene un solo legislador. No, no tiene ni uno. Mire, por ejemplo, cómo han ido reduciendo la representación que tenía Sociedad Patriótica. Ni uno, que tiene una posición política no precisamente en izquierda, sino en el centro-izquierda. Recuerde usted de que habían bloques legislativos de 8 o 10 legisladores del Partido Socialista, y entiendo que ahora había una, pero porque estaba con Correa, porque ella era consentida por el poder para ingresar, me refiero a Silvia Salgado. Y no era socialista, ella era socialista. ¿Cómo no? Pero además de eso, yo quiero recordar una cosa adicional. En cambio, los únicos partidos que crecen o crecían en la representación parlamentaria, ¿cuáles eran? Alianza País, Partido Social Cristiano y Creo. Facilísimo. Partido Alianza País con 74 de los 137 asambleístas. Y en el periodo 2013 a 2017 tuvo 100 asambleístas. 100. Eso es casi imposible por varios motivos. Pues primero, recuerde usted que le abandonaron al gobierno una cantidad de sectores políticos, dirigentes. Se le abrió el propio MPD, se le abrió Pachacuti, se separó la CONAIE, se separó el Ecuarunari, le dejó a Alberto Acosta y el movimiento de él, el Montecristi Vive, se separó justamente Gustavo Larrea y Democracia Sí, se separaron además dirigentes de Alianza País como César Montúfar, como Manuela Gallegos, como Gustavo Darqué en Guayaquil, el
padre Fernando Vega en la ciudad de Cuenca. Es decir, se le separó gran parte de la gente, pero él, en cambio, obtuvo 100 de 137 asambleístas. Y claro, mire usted en el último periodo, los partidos que junto a la derecha tradicional tienen presencia son el Partido Social Cristiano, cuyo, digamos, al que sirvió Correa de 1984 a 1987. Y creo, es uno de los países donde la derecha y extrema derecha tienen prácticamente, diría, el 85-90% del órgano legislativo, casi todo. Eso no es casual, es el fraude electoral. Recuerde además que Correa no les quería a algunos, que incluso algunos eran hasta social cristianos, pero no los querían. Y aunque ganaron, los sacó a codazo limpio. Nombres, ejemplos. A ver, Carlos Vera ya dio una rueda de prensa reconociendo que había ganado, se acordará usted. Y luego le dijeron que no ha sido cierto, que ha habido un error, que bla, bla, bla. Otro ejemplo, él era, digamos, asambleísta por la provincia del Guayas, del Partido Social Cristiano. Había alguien de Manabí que era una persona seria, o que al menos tenía mucho respaldo social en Manabí. Me refiero a Leonardo Viteri Velasco. Leonardo Viteri no lo dejaron entrar a la asamblea, aunque yo pienso que ganó, fuera simplemente. Le voy a dar otro ejemplo. Alguien que también ganó y que lo sacaron a codazo limpio. Habiendo ganado la elección, no le dejaron posesionar y antes bien lo persiguieron y lo metieron preso varios años. Me refiero a Galo Lara Yepes. Él ganó en la provincia de Los Ríos, pero no le dieron la representación. Y él huyó del Ecuador y luego hay una denuncia desde Panamá de que el gobierno del Ecuador entregó $7 millones a cambio de que le entreguen a Galo Lara. Y que si no le entregaban a Galo Lara, además había un buque que estaba en el Ecuador y que lo iban a retener porque Panamá no estaba, digamos, cumpliendo con una petición del gobierno del economista Rafael Correa. Espérese. El fraude electoral es lo que les permite tener la mayoría. ¿Para qué cosa? Para aprobar las leyes que le garanticen la posibilidad de la venta de los bienes públicos. Lo que está de por medio y la gente tiene que caer en cuenta, atrás de la deuda y atrás de la política del correísmo o fascismo del siglo XXI, que es un proyecto fascista, que lo quieren consolidar con allegados al propio correísmo, como es el caso del movimiento dirigido por un militante del Opus Dei como el señor Guillermo Lasso. El señor Guillermo Lasso reconoce que él es del Opus Dei, al igual que lo que era, pues, digamos, el grupo de los gustavinos, el economista Rafael Correa. No son distintos, son parecidos, son de los mismos espacios políticos e ideológicos. Pero vamos primero por la deuda, que es el asunto. A ver, quiero recordar que en Grecia, se llevaron gran parte del patrimonio de Grecia a cambio de la deuda. Le obligaron a que entregue los bienes públicos. ¿Qué es lo que le obligaron a Grecia a entregar? Lo que se llama, digamos, hicieron un comité de acreedores que lo coordinaba ¿quién? Le llevaban a la Troika. ¿Quiénes estaban en la Troika? Estaba, recordemos, el Fondo Monetario Internacional, estaba el Banco Central Europeo y además la Comisión Europea. Ellos eran los que decidieron prácticamente cuando llegó al poder como primer ministro Alexis Tsipras del partido Syriza, pues sencillamente lo pusieron de rodillas a Grecia y le dijeron: a ver, señor, usted nos va a entregar lo siguiente. Y además se llevaron la plata a la seguridad social y rebajaron el 40% de las pensiones de los viejos de Grecia, de un solo tajo. A ver, ¿qué es lo que les quitaron a los griegos a cambio de deuda? ¿Y qué es lo que el Ecuador ya perdió, ya no tiene en sus manos? Vamos a comparar y vamos a ver cuáles fueron las medidas previas que impusieron en Grecia y las medidas que están aplicando ya en el Ecuador. Ojo, ¿qué le obligaron a Grecia a entregar justamente esta troika? Los bancos centrales de Europa, el Fondo Monetario Internacional
y estas entidades a las que hemos hecho relación en este momento. Esto se lo puede encontrar en los periódicos de Grecia, como el Global Research News del 12 de julio del 2015. Ahí está, yo me lo bajé esa información, porque tengo la impresión que en el mundo entero están aplicando la misma política de la globalización. Y el otro era la Comisión Europea, donde estaban fundamentalmente acreedores de Alemania, de Francia, de Italia. ¿Qué le hicieron entregar como garantía a los acreedores, a los que prestaron el dinero, como ahora están dando el dinero? ¿Cuánto quieren? 10.000 millones, tomen. Cuando yo creo que debe haber una deuda, acuérdese lo que le voy a decir, señor periodista, de alrededor de 90.000 y no menos de 100.000 millones. Por ahí está la deuda. Pero Sí. espérese. Vamos a señalar qué es lo que le quitaron a Grecia. El aeropuerto internacional de Atenas y la mayor parte de los 37 aeropuertos regionales. Imagínense que se llevaran el aeropuerto de Quito y Guayaquil, de Cuenca, Puerto Viejo, Manta, y el del Oro, Santa Rosa. 1, 2. Se fueron llevando el puerto de Pireus, como decir el puerto de Guayaquil o el puerto de Pozorca o el puerto de Manta. Y se llevaron el 100% de las acciones de otros 11 puertos. Entonces le están dando el dinero para que, en cambio, los bienes materiales, los bienes y los recursos naturales y las empresas más rentables queden en manos de los banqueros y acreedores, pues. En tercer lugar, le obligaron a que la empresa eléctrica, que cubre el 80% de las necesidades de todo Grecia, la Public Power Corporation, también pasó a manos de los acreedores. Cuarto lugar, la compañía estatal de agua potable que abastece o suministra este líquido a Atenas y a las principales ciudades de Grecia. ¿Qué más le quitaron? ¿Qué más le hicieron a Grecia que entregue como garantía? 3 refinerías, todas las empresas de importación y distribución de gas natural. Todo lo que manejaba Grecia como empresas públicas le quitaron. ¿Qué más? Tramos por 645 kilómetros de carreteras donde se podrían cobrar peajes y pontazgos. 645 kilómetros, estamos hablando como de Quito hasta Loja, ¿sí? Más o menos aproximadamente, hasta Cuenca son como 473 kilómetros y hay unos 180 kilómetros más. Quito-Loja, exactamente. Un tramo de ese calibre, pero donde le cobran peaje y pontazgo en todo lado. ¿Qué otra garantía le obligaron a Grecia que entregue? Allí en Grecia hay una empresa que se llama Trainose, que es del transporte ferroviario y de autobuses. En las ciudades, gran parte del servicio de transporte es de carácter estatal. Y además del transporte ferroviario, que es fundamental en un país como Grecia, que es un país llano, y que también podríamos utilizar aquí en el Ecuador. La empresa Trainose pasó a manos de los acreedores. No contentos con eso, la empresa Rosco, todo lo que es trenes de pasajeros y las empresas de mantenimiento, todo pasaron a manos de los acreedores. Los complejos turísticos estatales y las dársenas, o sea, los sitios donde amarran los yates, en los sitios turísticos, cerca de las playas, los sectores donde más dinero entra precisamente por el turismo. Las llamadas islas del ensueño, los complejos turísticos y bienes raíces estatales. En el caso de las islas del ensueño les dijeron, si ustedes nos pagan un día la deuda, les devolveremos. Se calcula que Grecia necesitará cuando menos 50 años pagar impuestos, pagar tributos, recortar el sueldo y el salario del pueblo y de las familias para poder entregar el dinero a los acreedores. Espérese, tampoco es eso todo. Los hoteles con valor histórico y cultural en los lugares privilegiados de Grecia. No olvidemos que Grecia es un centro de turismo milenario. ¿Quién no quiere ir a ver pues los sitios de la cultura mundial tan relevantes como significa el pensamiento de los filósofos griegos, la tierra de Aristóteles, de Platón,
de Anaximandro, Anaxímenes, de Alejandro Magno, todos esos personajes pues, tan formidables. Pero no se llevaron solo los hoteles, incluso los centros estatales de baños termales y los centros de estadía. Las propiedades de bienes griegos en las ciudades de Nueva York, Washington y Belgrado. Todas las instalaciones olímpicas también pusieron de garantía. Allá en Grecia hay una lotería que es muy, popular. Es lo que se llama la lotería estatal, claro, de las apuestas hípicas. Allá son partidarios de las carreras de caballos hace más de 2000 años, pues. Y hasta la empresa proveedora postal, la empresa ELTA. Pero antes de eso, le asfixiaron económicamente a Grecia en una política planificada y que yo tengo la impresión que es similar a la que aplicó aquí el gobierno de Correa, y le voy a demostrar, y el de Lenín Moreno en gran parte, ojo. En el Ecuador, vale la pena señalar, ya se entregó gran parte, recordemos, de los recursos petroleros, en manos de compañías privadas. En las minas de oro... El pago anticipado de petróleo, el famoso pago anticipado de petróleo. El oro Claro. que se lo entregó al Goldman Sachs, por ejemplo. Y ahora se siguen, los puertos también ya se entregaron en Ecuador, ¿no? Claro. Los 4 puertos más importantes del Ecuador están en manos privadas, donde además por allí se comercializa el 85% de sustancias no legales, llamémoslo así, ¿sí? Puerto Bolívar, 60 años. Y no me extrañaría que algunos de los condueños o accionistas en la empresa turca, en la Ilpor Holding, que está el nombre del primer ministro de Erdogan, del dictador de Grecia, que también ganó con fraude, ¿sí? Es de la familia Yildirim. La familia Yildirim tiene una empresa que se llama Ilpor Holding. Esta es la empresa que va a manejar 60 años Puerto Bolívar, y desde donde están sacando ya material desde la provincia de Zamora para efectos de llevar a la República Popular China. Espérese. Las minas de plata, las minas de cobre, todo. La telefonía celular. Ya vendieron las fábricas de cemento, acuérdese usted. Apareció como intermediario un grupo de los hermanos Rodríguez del Perú, que son los mismos que compraron Astra. No nos olvidemos. No nos olvidemos que hace unos 6 meses daba el gobierno nacional como una gran noticia que se habían exportado, creo que eran 200 o 300 toneladas de material pétreo ecuatoriano, o sea, oro. Pero mandan no solo el oro, sino mandan todo, pues, para que lo procesen allá. Hay lo que se llama las tierras raras, como el litio, por ejemplo. Es que además hay solo 3 países en el mundo que pueden saber qué es lo que hay en cualquier sitio geográfico del planeta. El uno es Estados Unidos, el otro es Rusia y el otro es China. A través del sistema satelital pueden ubicar incluso ciudades subterráneas que están bajo el follaje. Pueden ubicar a través del sistema satelital centros polimetálicos de distinto tipo. No es al acaso que le ubicaron al Ecuador como el centro de principal codicia. Cuando la gente de la provincia de La Suaya o Cañar baja a la provincia del Oro, pasa por la zona de San Francisco. Allí toda la gente, ¿sí?, le cuenta de que una de las montañas que había y que ya no está allí, se llevaron en containers toda la montaña a la República Popular China. Sí, señor. Y allá hay gente que cuenta que encontraron unas pailas de oro en las que entre 4 y 5 personas no podían levantar. Nadie les controlaba, nadie les controla. Pero espérese, hay una cosa adicional. Está listo para transferir. Óigame, está listo. Y podrían ponerse de acuerdo en los que van a gobernar, pues. A ver, muy bien. Tú, candidato Lázaro, y vos que estás en el negociado, o en cualquier lado, a ver, candidato A y candidato B, muy bien. Vamos a repartirnos lo que hay, como vender o entregar, porque las leyes para la transferencia ya aprobó el propio gobierno del economista Rafael Correa, pues.
Hay que recordar eso. Están aprobadas las leyes. Y entonces lo único que tiene que hacer, por ejemplo, Lenín Moreno, es vender, o si quisiera él, o el próximo gobierno, porque eso lo pueden hacer. En eso no tienen ellos ningún inconveniente. A ver, ¿qué es lo que está por transferir? Es más, pueden transferir sin que el pueblo se entere, porque hicieron leyes mediante las cuales el único que puede vender todo es el presidente de la República. Nadie más que él. Solo el presidente de la República. Pero el presidente de la República es el administrador. El presidente de la República es solo administrador y administrador temporal. Es que la ley orgánica de tierras rurales, la ley orgánica de empresas públicas permite que solo el presidente de la República puede nombrar a los 3 miembros del directorio de todas las empresas del Ecuador, pues. Claro, él nombra a los 3 y además le manda sacando a los que él quiera. Puede incluso cambiar el estatuto. Todas las empresas públicas del Ecuador están en manos del presidente de la República, nada más que él. El presidente del Ecuador tiene más poder que la reina de Inglaterra o el rey de España. El rey de España no puede decir qué mina le entrega a quién, o la reina de Inglaterra no puede decir a quién le va a entregar las tierras rurales o las tierras de cualquier sitio, no. Pero el presidente de la República del Ecuador sí, con las leyes hechas por la mayoría legislativa de origen fraudulento. Y yo tengo el temor de que en el 2021 va a haber otro fraude, donde los partidos de la mayoría, para poder seguir avanzando en esta política de la globalización, del saqueo, del despojo, del pillaje, de la piratería, van a continuar. Y ya están aprobadas las leyes para entregar, recuerde usted, señor periodista, las tierras rurales de Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, con la ley de tierras rurales y territorios ancestrales. Recordemos, está publicado el día lunes 14 de marzo del 2016. Pueden entregar todas las centrales hidroeléctricas. Pueden entregar la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que no lo deberían hacer, incluso porque el sistema del Internet debería ser gratuito para que los niños y jóvenes del país puedan tener un sistema de educación accesible. Está autorizado a través del COPSI, el Código Orgánico de la Producción e Inversiones. Está autorizada la venta, por ejemplo, de ferrocarriles, de correos, del Banco del Pacífico, de la flota petrolera ecuatoriana, de TAME, que entiendo que lo van a vender a una compañía mexicana, me parece. Están tratando para que, claro, esta compañía mexicana va y vuelva en sus avioncitos, todo legalizado, ¿no? Y también entiendo que están queriendo llevarse el IES. Pero aquí yo quiero que recordemos lo siguiente. ¿Cómo lo hipotecaron a Grecia? Y verá que es bien parecido a lo que han venido haciendo en el Ecuador. Verá, en Grecia duplicaron el número de empleados públicos. Por decir algo, eran unos 300.000 empleados. Grecia tiene unos 12 millones de habitantes. ¿No? Duplicaron el número de empleados y les pagaban 5.000, 6.000 o más euros mensuales a cada uno de los numerosos allegados al poder. ¿Sí? Llevaban y sencillamente no se hacían ningún problema. En el gobierno de Correa, aquí tengo los datos que publicó Pablo Dávalos en base a la información oficial del Estado ecuatoriano. En el mes de diciembre del año 2006, oigan esto, habían 332.035 empleados públicos en el Ecuador. 332.035, exactamente. 35 más que 332.000. Diciembre del 2006. El día 31 de marzo del año 2017, el SRI publicó que el Ecuador tenía 819.414 empleados públicos. Información y análisis que hizo Pablo Dávalos. Pero había ahí un porcentaje. Oigan esto. Existen 38.700 empleados. 38.700 empleados. Esto lo difundió Pablo Dávalos a raíz del terremoto de Manta, de Manabí.
Y estos 38.700 empleados, cada uno tenía ingreso anual promedio de $58.100. Es decir, casi $5.000 mensuales, 38.700. Que era, llamémoslo, el sector más allegado a la Revolución Ciudadana o al fascismo del siglo XXI. Esos 38.700 no ha sido tocado nadie. Siguen ganando y con las alzas de lo que ganaba con el gobierno de Correa y un poco más. Y Pablo Dávalo señaló, oirán esto, que los 38.700 empleados al año consumían o recibían la cantidad de 2.248.4 millones de dólares. 2.248 millones. Estamos hablando prácticamente de 4.500 millones en 2 años, ¿sí? Y estamos hablando prácticamente de 9.000 millones en 4 años. 9.000 millones de dólares, exactamente como en Grecia. Aquí son 38.700, que yo creo además otra cosa. Allí tienen el grueso de los activistas de Alianza País. Y allí entiendo que están también los 23.000 troles. Recuerde usted que cuando a la doctora Elizabeth Cabezas le empezaron a insultar, esta dama le dijo, bueno, yo sí sé quiénes son. Son 23.000, son ustedes los troles. O sea, los que a cambio de un pago, un estímulo, algún tipo de nexo, reproducen información o información inventada, muchas veces calumniosa, hacen circular en las redes. ¿Han visto ustedes en las redes que hay gente que habla a veces disparates? Porque también tienen troles que están funcionando desde fuera del Ecuador, desde el propio México, por ejemplo. Claro. Les pagan. Y claro, Elizabeth sí sabe de qué habla, pues, ¿no? Porque ella fue secretaria de Correa, secretaria personal de Correa, secretaria personal de Jorge Glass. Entonces, fue presidenta de la Asamblea, entonces ella sí sabe exactamente quiénes son y cómo son, ¿no? Vivió en las entrañas del monstruo, como Jonás en la ballena. Entonces, tiene, como se dice, motivos para saber, claro. Pero esa dama dijo ese dato, y yo recuerdo porque, claro, era una campaña que también se lanzaron desaforados para tratar de agredirle, y ella, para defenderse, les dijo, sí, yo sí sé quiénes son. Son 23.000 troles que eran de Correa. Entonces, esa es la primera manera como, por ejemplo, van evitando que el dinero de un país exista. Porque en la medida que más rápido desaparezcan el dinero de un país, ¿qué es lo que sucede? Resulta que necesitan poner más créditos. Recuerde usted que la deuda pública del Ecuador en el mes de noviembre y diciembre del año 2009 estaba en 10.235 millones de dólares. 10.235 millones. Es decir, el Ecuador podía haber pagado eso en 2 años con 5.000 y 5.235 millones. Y se quedaba sin deuda. Pero Correa no quiso eso. Cuando Correa se retira, recuerde usted que hablaban de que había dejado la mesa puesta. ¿Qué es lo que sucedió? No había lo de la mesa puesta. Hay una declaración que dio el señor, digamos, el que le sustituyó en la presidencia, Lenín Moreno, y en la que él dice que el monto total de la deuda era de 57.880 millones de dólares. 57.880. Es decir, subió la deuda, óigame, de 10.235 millones del 2009, cuando él se va en mayo del 2017, la deuda estaba en 57.880. A ver, pero no nos olvidemos de algo que es importante. Esta es deuda externa y hay una deuda interna altísima también. También, bueno, la deuda interna es sobre todo al IES. Al Banco Central. Por eso, recuerde usted que
el señor gerente del BIES, el economista Vinicio Troncoso, y está en la página 2, edición del diario El Comercio, el día martes 19 de mayo del 2020 de este año, en plena pandemia. Él se queja que debía tener el IES 48,000 millones de dólares, pero que solamente aparecen 20,341. ¿Se debe acordar? Pero bueno, esa es lo que estamos analizando, la deuda. Luego la Contraloría General del Estado, recuerde usted que pide la colaboración de algunos ecuatorianos que están vinculados al mundo de las finanzas y del derecho. Hay una comisión en la que entiendo presidía el ex vicepresidente, que era León Roldós Aguilera. Esa comisión dio un informe en el mes de enero del 2018. Allí ya está con 65,000 millones de dólares. 65,000 millones. Entonces uno se pregunta, bueno, y con los créditos sucesivos y con los 10,000 que están hablando ahora, porque hasta hace pocos días decían que son 6,500. Pero espérese, la primera manera de poder agotar la plata de una sociedad es multiplicar el número de servidores y además pagar independientemente de que sean necesarios o no. ¿A quién se le ocurre, digamos, un método de gobierno de ese género? Solo alguien que no esté en sus cabales para proteger lo que es la economía de la sociedad, pues. La segunda vía para endeudarle al país, ¿cuál era? Realizaron con sobreprecios multiplicados y colosales muchas obras, pues, incluso innecesarias, en un sistema de latrocinio sin precedentes. Recuerde usted cuáles fueron los montos de las obras y el cálculo del robo que hace la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo. 70,000 millones de dólares. 70,000 millones, claro. Recuerde usted que allí habían, como por ejemplo, en 11 hospitales que construyeron en el Ecuador, se hizo un cálculo de 16,525 millones de dólares. La repotenciación de la refinería de Esmeraldas, 2,369 millones. La refinería del Aromo en Manabí, 1,528 millones. La reconstrucción del terremoto, y allí obtuvieron 3,500 millones de dólares, pero no es que han dado cuentas, no es solo que no rinden cuentas, sino los que manejaron la reconstrucción ya están viviendo en los Estados Unidos desde hace 2 años atrás. En carreteras, puentes y aeropuertos dijeron que han gastado 9,873 millones. En carreteras 8,400 millones. Pero no es cierto que han construido nuevas carreteras. Arreglaron algunas vías que ya habían, eso es cierto. Pero ¿a qué precio? Por ejemplo, la carretera por Collas a Tababela es la carretera más cara del planeta, vale más de 21 millones de dólares el kilómetro. Tiene 11,7 kilómetros y gastaron allí 252 millones de dólares. Es la más cara del mundo. Mientras en Europa el kilómetro cuesta 500,000 dólares. En Bolivia igual, ¿sí? Cuesta 500,000, 1,000,000. Aquí en el Ecuador, 21 millones y pico por kilómetro. En la vía por Collas a Tababela. Recordemos otros datos, ¿sí? Por ejemplo, las superuniversidades, Yachay, la de las artes, la universidad IQUIAM y otra universidad. ¿Cuánto era lo que ellos gastaron en las 4 universidades? 1,462 millones. ¿Sí? Acuérdese, con sobreprecios reconocidos. Gastaron en los nuevos complejos judiciales del Ecuador con sobreprecio reconocido y que no quiso enjuiciar políticamente la Asamblea. 900 millones de dólares. Espérese. Recuerde usted que, entre otras cosas, en 8 hidroeléctricas y una empresa de energía eólica, dijeron que han gastado 6,000 millones, pero se puede desglosar, demostrando que allí hay
no menos de 2.000 o 2.500 millones de sobreprecio. Aparte de que existen obras que están fallosas. Hay una central hidroeléctrica que tiene como 7, 8.000 fisuras, acuérdese. Hay los famosos 4 sistemas multipropósitos de 1.236 millones. Las escuelas del milenio y del siglo XXI. Allí están varios cientos de millones. Decían que vale cada una 6.7 millones cuando una empresa china ofrecía menos de 1 millón cada una. ¿Sí? Recuerde, adicionalmente, otros perjuicios o montos no debidamente fiscalizados. La rehabilitación del ferrocarril dijeron que ha valido 357 millones de dólares. La plataforma financiera hicieron el contrato por 69 y luego dijeron que ha costado como 232 millones de dólares. En los 2 aviones presidenciales gastaron 82 millones de dólares. En los 4 centros de alto rendimiento, 246 millones sin fiscalización, sin control político. Gastaron disque en la edificación de la Asamblea Constituyente de Montecristi 199 millones que se supone están votados, ¿o no? Claro. Recordemos, el edificio sede de la UNASUR, 40 millones. Los centros integrados del ECU 911, 240 millones. Edificios de modernización del registro civil, 183 millones. Y podríamos continuar si no se nos acaba el programa, pues. Sí. Pero espérese, ¿qué es lo que sucede? Que la gente se quede con la idea clara de cómo es que hipotecan un país, pues. En tercer lugar, hicieron otra cosa. Organizaron un sistema de impunidad total, con leyes para proteger a la delincuencia de cuello blanco, para que los megatracos no sean juzgados ni los fondos públicos recuperados. Es decir, dinero que se llevaron y que nunca nadie jamás, según ellos, les va a poder quitar. Porque ellos están convencidos, y claro, recuerden ustedes lo que acaba de decir el candidato Guillermo Lazo. Lo que se han cogido, eso juzgarán los jueces. A futuro vamos a ver qué pasa. Me acordaba lo que decía Sixto Durán cuando le dijeron qué va a hacer respecto a los robos de la dictadura. Ya no miremos para atrás, miremos para adelante. ¿Sí? Acuérdese. ¿Y qué es además lo que hicieron, pues? Recuerde usted que las leyes que ellos tuvieron la cachaza, las agallas, de reformar, pues, reformaron leyes para poder organizar el robo y el atraco. Y sería bueno, pues, hacer memoria de algunas de las travesuras que hacían estos diablos, pues. Porque, por ejemplo, las declaratorias sistemáticas de estudios de emergencia o excepción que las impuso el gobierno de Rafael Correa para contratar en forma directa, recordemos, pues, las obras a dedo, ¿sí? Para que se hagan las cosas al margen de lo que determinaba la ley de contratación pública, sin concurso, porque era de emergencia. Casi todas las obras eran emergentes. ¿Para qué? Para morder, pues. Otra, la paralización, y recuerde usted, la anulación de manera planificada y amenazante de las actividades de fiscalización y control político. La Presidencia de la República controlaba no solo la Asamblea, la Comisión Parlamentaria de Fiscalización y Control Político, la Contraloría General del Estado, cuyas atribuciones además les mutilaron con una supuesta reforma constitucional del artículo 211 y 212, pues. La obstrucción de la entrega de información mediante exigencias inconstitucionales y sesgadas. Ni siquiera los asambleístas les permitían entregar esa información, acuérdese usted, pues. ¿Qué más hicieron estos traviesos? En la Ley de Seguridad Pública del Estado le excluyeron a las Fuerzas Armadas, a todas las instituciones de seguridad en forma maliciosa, para que ningún miembro de Fuerzas Armadas, antes estaban en el manejo del petróleo, de las minas, en el manejo, digamos, del control de tierras. ¿Tenía esto importancia? Claro, pues, porque si alguien va a robar, claro que es incómodo la presencia de los testigos que pueden enterarse o contar lo que está pasando. Pero Correa, con la Ley de Seguridad Pública del Estado, deliberadamente les mandó sacando a todos, dijo que no tenía por qué estar en ninguna de esas partes, miembros de las Fuerzas Armadas, ni de la policía, ni de ningún lado, pues. Es decir,
todo estaba fríamente calculado. Por ejemplo, entre otras cosas que hicieron, modificaron las normas penales para favorecer delitos como el cohecho. El cohecho, el antiguo artículo 285, establecía, por ejemplo, la obligación de restituir el doble de lo que hubiese recibido un funcionario. Ahora, para que nadie denuncie, dijeron que el que denuncia también ha cometido delito. ¿Quién va a denunciar? Pues nadie, porque se le van a mandarle una pena a él también, no va a querer hacer, pues. Recordemos, otra cosa que hicieron estos traviesos, la prohibición de entrega de información como el de la deuda pública. En el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, vale la pena recordar, que está publicada en el Registro Oficial número 306 del viernes 22 de octubre del 2010. En el artículo 138 de esta ley, determinan que hay un comité de deuda y financiamiento. Y dice, en ese artículo 138, que lo formará el presidente de la República o su delegado. Y lo presidirá, claro. El ministro a cargo de las finanzas o su delegado. ¿Quién nombra al ministro de Finanzas? El presidente de la República. Y el secretario nacional de Planificación y Desarrollo o su delegado. ¿Quién nombra? El presidente De la República. Y además, el secretario nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES, es el mismo CONAM, que le cambiaron de nombre en febrero del año 2007. Apenas llegaron al poder, cambiaron el nombre de CONAM, le pusieron SEMPLADES, pero con las mismas atribuciones privatizadoras desde las concesiones. ¿Qué más hicieron? Desaparecieron el delito de colusión, pues, con la desaparición a nivel penal de la colusión, que les quitaron del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, podían cometer cualquier tipo de trafacía, pues. Recuerde que la asociación ilícita, sobre todo, funcionaba en el caso de los municipios. ¿Por qué razón? Pues, porque, por ejemplo, un alcalde podía comprar cualquier cosa y compraba al doble, ¿sí? Y entonces el perjudicado era un tercero, es la asociación ilícita para perjudicar a un tercero, en este caso el pueblo. Otro, desaparecieron el delito de prevaricato. Por ejemplo, un juez que actúa contra derecho, o un empleado público que viola la ley, o alguien que no quiere respetar la ley, le podían o no sacarle a él. Pero por supuesto, le metían preso de 1 a 5 años, porque el delito de prevaricato, que estaba en el antiguo artículo 277, establecía que son prevaricadores y serán reprimidos con 1 a 5 años de prisión los empleados públicos de cualquier clase que, ejerciendo alguna autoridad judicial, gubernativa o administrativa, por interés personal, afecto o desafecto, a alguna persona o corporación, nieguen, rehúsen o retarden la administración de justicia, dice, o la protección u otro remedio que legalmente se les pida o que la causa pública exija, siempre que estén obligados a ello, o que, requeridos o advertidos en forma legal por alguna autoridad legítima o legítimo interesado, rehúsen o retarden prestar la cooperación o auxilio, que dependan de sus facultades para la administración de justicia o cualquier necesidad de orden público. Por ejemplo, esta norma pusieron ¿para qué? Para ilegalizar una cantidad de instituciones. Actuaban en contra de la ley, empezando desde la propia UNE, la ilegalizaron. Pero como desapareció el delito de prevaricato, en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal, dejaron que el delito de prevaricato solo sea para los jueces. En cambio, los fiscales no cometen prevaricato. El que actúe en contra de ley expresa y no sea juez, no comete prevaricato. Alguien puede hacer un trámite para un medio de comunicación, para lo que sea, y está violando la ley. Antes, hasta el año 2014, hasta el 10 de agosto, podía enjuiciarle por prevaricato, por actuar contra norma expresa. Ahora es perder el tiempo porque no hay el delito de prevaricato. Imagínense, la actuación ilegítima, ilegal. Otra cosa que hizo Correa, eliminó los informes previos y concurrentes de la Contraloría, pues. Antes de la llegada al poder y al control de todas las funciones del Estado por parte del economista Correa y Alianza País, recordemos pues que había la exigencia del informe previo y el control concurrente de la Contraloría para efectos de que se verifique
que hubiesen las partidas económicas, las partidas presupuestarias, y que además hubiesen celebrado el concurso de ofertas o licitación, que existe un contrato o cláusulas que garanticen los intereses y derechos del Estado. Además que el personal a laborar disponga de la capacidad profesional, pues. Que es lo lógico, Y que es claro, lo mínimo, ¿no? Que se puede claro, esperar. pero todo eso eliminó Correa. Me Con quedo pensando en este tema, porque en esta semana, afortunadamente, la Corte falló en contra de la casación y prácticamente dejó ya ejecutoriada la pena contra Correa y otros. Esto, si bien alegró al país, pero no debemos cantar victoria tan pronto porque el líder de la banda está detenido, pero la banda sigue libre. Simplemente cambiarán de gente, una. Y dos, no se ha recuperado absolutamente nada, ni un centavo. O sea, ¿de qué sirve una declaratoria como esta? A ver, yo creo que es necesario hacer ahí alguna reflexión. Dieron 11.700.000 dólares, 8 empresas. Dieron, óigame, 11.700.000 dólares. Y una de esas 11 empresas, una de esas empresas es Panavial, pues. Y Panavial sigue cobrando mientras su gerente ha sido condenado precisamente en estos casos. A ver, dan 11.700.000 dólares a la campaña del presidente Correa, pero en el partido de él reciben a cambio, óigame, 3.196 millones de dólares. 3.196 millones de dólares. ¿En qué montos, qué porcentaje les dieron? A la compañía SK Engineering Construction de Corea del Sur le dieron 718 millones de dólares, pero nadie averigua de la plata entregada. Y si es que hubo concurso, o cómo así pues le dieron esta cantidad tan grande, o es que acaso dieron la plata con demasía y luego se repartieron la diferencia del costo real. Lo menos que se puede pensar. La empresa Fopeca, recuerde, del Ecuador, porque la SK Engineering Construction es de Corea del Sur, le dieron 682 millones de dólares en contratos. Otra, a la Odebrecht de Brasil le dieron 625 millones de dólares. ¿Por qué no averiguan? A la Sino Hydro Corporation Limited de la China le dieron 475 millones de dólares. 475. No estamos hablando de 475.000, no. 475 millones de dólares. A la empresa China International Water Electric Corporation de la China le dieron 356 millones de dólares. A la empresa Telconet de Ecuador, propiedad aparente de Tomislav Topic. Aunque dicen que es de Glass y Rivera, ¿no? Claro, de ahí salió un regalito de 5.700.000 dólares que le dieron a Ricardo Rivera, está publicado en Vistazos, ¿cómo no? Entonces, ¿cómo es que... ¿Cuánto le dieron a Telconet? ¿En contratos? 196 millones solo en este contrato. O sea, solo a cambio del aporte de los 11.7 millones, que es el caso arroz verde número 1. Porque hay el arroz verde número 2 y que todo el mundo se hace loco, o la loca, porque no quieren averiguar cómo así le dieron, por ejemplo, 800.000 dólares del Consejo Provincial de Manabí para la campaña del presidente o el ciudadano nominado en esa calidad, Lenín Moreno Garcés, pues. Recuerde que había 350.000 de la prefectura de la provincia de Los Ríos, 350.000 de la Secretaría Nacional de Inteligencia de la SENAIN, ¿se acordará? Claro. Y no hay juicio tampoco de los DINA Papers y otras cosas. Es decir, aquí, por eso digo, miremos bien lo que, el motivo de la sentencia es una cosa chiquita, al lado de lo que le estamos contando. La empresa Hidalgo, por ejemplo, recibió 98 millones de dólares. 98 millones. Y la empresa Semaica del Ecuador
recibió 63 millones. En total, ¿cuánto? En total, 3.196 millones. ¿Por qué no se averigua sobre esto? Pero no es solamente tampoco eso, pues recordemos, ¿por qué no hay juicio de peculado, de enriquecimiento ilícito, de delincuencia organizada sobre la repotenciación de la refinería de Esmeraldas? Que decían que vale 187 millones y acabaron pagando, recuerde usted, 2.369 millones. La refinería invisible del Aromo, que costó 1.528 millones y de los cuales 507 millones eran solo en estudios, justamente a la empresa coreana que hacíamos relación. Otro, ¿por qué no averiguan? ¿Por qué no quieren investigar? ¿Por qué les es imposible determinar y con transparencia el precio de la venta de cada barril de exportación de petróleo, donde se evaporan o muerden, ¿sí? Era una tascadita de $4 por barril? Lo denunció Fernando Villavicencio. 2.800 millones de dólares en total. 1.200 millones, no, 1.200.000 al día. Sí, sí. Porque son 300.000 barriles. A $4 el barril es 1.200.000. 365 días al año son 438 millones en un año. Entiendo que están 12 años en el negocio, pero póngale simplemente 10 años ya. Estamos hablando de 4.380 millones de dólares. Hágame el favor. Pero eso tampoco es todo, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, el caso del proyecto Chorrillo Monteverde, en Santa Elena, donde se almacena el gas licuado, se le pone ahora bajo tierra, y que antes estaba en un buque cerca de la isla Puná. Esa obra valía 97 millones. Y el presidente Rafael Correa, el día de la inauguración, dice que ha costado 600 millones de dólares. Una diferencia de 503 millones de dólares. Óigame, no estamos hablando de $50 o de 50.000, no. Estamos hablando de 500 millones de dólares. Porque si valía 97 y finalmente dijeron que ha valido 600. Allí hay una diferencia de 503 millones. Y esto lo publicó la revista Vistazo, número 1145, del 8 de mayo del 2015. Recuerde el mismo caso Telconet, pues. ¿Por qué no pueden averiguar el costo del cable submarino que alguna gente señala de que cuesta eso como 1.000 millones de dólares? El cable submarino que sirve para el internet y otras cosas de comunicación. Desde Miami pasa por Caribe, cruza el canal de Panamá y viene hasta Punta Carnero prácticamente, hasta Salinas. ¿Por qué nadie averigua? Si antes no averiguaron, yo pregunto, supongamos que gane Lazo o que le hacen ganar a Lazo Nebot, que han colaborado con Correa y con Nebot, pues. Con Moreno, Lazo, Correa y Moreno. Lenín Moreno, claro, Lenín Moreno. ¿Sí? Recordemos, ¿han trabajado o no con ellos? Claro. ¿Le han prestado los votos del bloque legislativo de Creo para que aprueben las leyes de Lenín Moreno o no? Sí. Claro. En vez de reclamar la presidencia, porque mucha gente sabe que no ganó la elección el señor Lenín Moreno, se pusieron de acuerdo. ¿No será que le dijeron, ve, no jodas, cuánto gastaste? Para ver si te ayudamos a aliviar esa tristeza. Pero además te podemos dar la presidencia después de este periodo. ¿O no? A ver. Sí. Estoy haciendo una especulación. Piensa mal y acertarás, decían la gente, ¿no? ¿Cómo no? Claro, pero yo no quisiera pensar mal, pero son los hechos. Pues estamos pensando bien. No son pensamientos malos, sino bien pensados el daño que nos hace. Porque a mí me parece que están preparando el tinglado para decir que a lo mejor en una sola vuelta, además ganó el señor Lazo, a lo mejor, claro. Y se llevan todo, ¿no? Y se llevan todo. Claro, hay un bloque que está conformado por la gente de Correa y Lenín Moreno, al que le instaló Correa, y que no le ha hecho devolver un solo centavo al Estado ecuatoriano. Y también están ahí los que colaboraron con Lenín Moreno y con Correa. Con Correa colaboró el Partido Social Cristiano, pues. Todo el mundo sabe que se reunían además periódicamente
con la mediación justamente del doctor Alexis Mera Giler, pues, en Guayaquil, y Correa fue funcionario de Febres Cordero, y es un tipo que además está vinculado pues a los gustavinos, que es gente cercana al Opus Dei, pues. Y algo que no hay que olvidarlo tampoco, algo que no hay que olvidarlo y que es importante remarcar, es que, mire, ¿quién nos ponen candidatos que son un caos? Una señorita Pozo a la Asamblea, que dicen que es periodista deportivo, Hilda Murillo, la señorita Jaume, que por cierto ya la vuelve a contratar Canal 10 y supongo que a un costo millonario, siendo un canal incautado. Y no solo la contrata a ella, sino a 6 más. Y uno termina diciendo, bueno, ¿qué nos pasa? Traen hasta el periodista Jaime Bailey para Canal 10, entiendo que con un costo millonario. Y digo, ¿no es un canal incautado? O sea, ¿puede seguirse malgastando la plata del pueblo ecuatoriano? Y lo peor, reitero, que no nos dejan a quién elegir, porque entre cantantes, payasitos y lo demás, ¿por quién va a votar para la asamblea la gente? El problema es de que la gente ni siquiera le van a hacer caso lo que vote. Van a, como en los procesos electorales anteriores, proclaman, usted es candidato, hace la campaña, la gente vota por usted, tiene el 30, 35, 40%. Después del apagón aparece que ha tenido 1 o 2%. Usted quiere reclamar y le dicen que está respirando por la herida. El candidato que reclama es un amargado, por eso la gente no le quiere. Es que es muy fácil, además, planificar un sistema con el cual un candidato, por ejemplo, que tenga 2-3%, nunca baje del 40-45%. Y al revés, un candidato muy popular que pueda tener 45-50%, no sube del 1 o 2%. ¿Por qué quieren empeñarse en el sistema electrónico? ¿Por qué no hacen que la contabilización sea manual, como lo era en la época que ganó Jaime Roldós Aguilera, el propio ingeniero Febres Cordero, cuando ganó el doctor Rodrigo Borja, cuando ganó el arquitecto Sixto Durán Ballén o Abdalá Bucaram? Las papeletas se contabilizaban al final del tiempo de votar, contabilizaban las papeletas, inmediatamente hacían las actas, y las copias de las actas se entregaban a los medios de comunicación, sobre todo de carácter radial. Pero además les entregaban qué cosa. Recordemos, les daban toda esa información a los candidatos, a los partidos, a los movimientos. Entonces la gente podía inmediatamente tener información precisa de los candidatos, pues eso era notorio. Claro. Recuerde usted que cuando ganó Jaime Roldós en 3 horas se sabía cuántos votos sacó él y cuántos ganó el arquitecto Sixto Durán Ballén, pues. Y sin computadoras, sin teléfono celular, sin la comunicación que existe en este instante. Por eso, en 3 horas, en la campaña electoral del 2009, recuerde que iba a haber 2 vueltas, porque yo entiendo que el candidato de Sociedad Patriótica tenía alrededor del 28-29% y Correa no llegaba al 40%. Entonces desaparecieron los votos de otros candidatos para tratar de dar la imagen, como finalmente proyectaron, de que ha ganado de la primera vuelta, quien no ganó, porque iba a haber segunda vuelta. Mire las cosas del control cuasi mafioso que existe en el Ecuador. ¿Por qué no aceptan la candidatura, por ejemplo, de Álvaro Noboa? Álvaro Noboa es uno de los ciudadanos más ricos de este país, ¿no? Creo que a lo mejor va un poco lejos de Correa, porque ahora creo que es de los más ricos de este ciudadano, creo yo, supongo. Pero no le dejan ser candidato. ¿Por qué? Porque si es que estaba de candidato, a lo mejor iba a quitar votos a Lazo. Por eso él hace esa famosa declaración. ¿Qué churumberas, cómo van a votar? Acuérdese. Estaba furioso, porque sabía que si la candidatura de Álvaro Noboa le quitaba votos a él y voto a los socialcristianos y voto a los correístas, ¿o no? Claro que sí, claro que sí. Entonces no le dejan que sea candidato, porque además se le puede ocurrir a este caballero investigar cómo hicieron el fraude del 2008, 2006 o de 1998, cuando alguna gente sostiene que los votos de Mahahual y se le pusieron a Álvaro Noboa y los de Álvaro Noboa a Mahahual.
en la provincia del Guayas, provincia de Los Ríos y provincia del Oro, para dar la imagen, claro, para cambiar la votación en las 6 provincias más numerosas que tenía a favor en esa época Álvaro Noboa. Y claro, le sacan de la candidatura. ¿Por qué? Porque él podría averiguar o no. Claro que sí. Podría hacer un llamado a la gente que estuvo digitalizando los resultados en Filambanco en el año 1998. Él se mataba diciendo, el doctor Bernal, que es el más autorizado y mejor investigador político y estadístico de Colombia, me dice que hemos ganado. No puede ser que no hayamos ganado. Le dijeron que no ha ganado y se acabó. Acuérdese. Claro y que el sí. presidente del organismo electoral era el alcalde de Majaguas en el municipio de Quito. Claro, un doctor Vivanco, si se acuerda. Sí, señor, lo recuerdo. Entonces, allí ya le llevaron, ya le quitaron la primera vez. Ahora no quieren que sea candidato, porque seguramente les mueve el tablero, o les va a resultar a lo mejor un poco más incómodo proclamar los resultados, porque tienen que darle votación a él. Va a tener votación y va a tener asambleístas, y lo que están queriendo es proclamar resultados. Pues sí, señor, quieren proclamar resultados y pare de contar. Y ese Entonces, será... para eso tienen el Consejo Nacional Electoral, tienen las leyes que aprobaron los asambleístas de Alianza País, que son 74 de los 137 de la Asamblea Nacional, y a los que se le sumaron algunos votos, entiendo, del Partido Social Cristiano y de Creo. Pues, ¿cómo ellos van a querer que exista un procedimiento electoral limpio si ellos saben que llegaron con un sistema electrónico tramposo? Clarísimo. Entonces, ellos no permiten los cambios y además son los centinelas y los garantes de que el poder político no sufra tropiezos. Nuevo fraude, de un nuevo fraude. Esos son los garantes del fraude. Doctor, lastimosamente, claro. Mire, que conversamos previo y pensábamos hablar sobre varios otros temas, los juicios políticos, pero el tiempo ya no nos da. Se nos fue el tiempo, pero creo que fue importante, porque la gente tiene números, datos, señales de cómo se ha manejado el Ecuador. Yo quiero agradecerle. La metodología del asalto. Y la metodología del asalto. Yo quiero agradecerle infinitamente. Esto es, como siempre, queda para continuar. Siempre queda mucho que decir. Y le agradezco infinitamente su conocimiento, su gentileza en acercar este conocimiento a la población. Un enorme abrazo. Gracias, doctor. Igualmente le agradezco mucho a usted y a esta importante tribuna, la democracia y el pensamiento plural, como es Radio Colosal de la ciudad de Ambato. Le agradezco a usted, agradezco a los colaboradores suyos en el medio de comunicación, así como a los distinguidos radioyentes, pues en todo el Ecuador y entiendo que a nivel mundial. Agradecerle y expresarle nuestra disposición de permanentemente estar colaborando del mejor modo, pues con esta cruzada cívica de información para que el pueblo ecuatoriano conozca la verdad. Pues no están queriendo a toda costa levantarse con el poder los que han venido manejando el país, pues quieren que les cubran la espalda Correa, quieren que le cubran la espalda Moreno y quieren llegar al poder los aliados de Correa y de Moreno, Partido Social Cristiano, encabezados por Nebot, y el movimiento Creo, encabezado por el señor Guillermo Lazo. Y si alguien cree que esto no es así, le podemos demostrar cuando gusten en un programa, lo decidan, pero estamos aquí sobre todo en atención a lo que pueden ser las reflexiones, las inquietudes, las preguntas que el señor periodista nos hace desde la ciudad de Ambato, la ciudad de los Tres Juanes y sobre todo la cuna de Juan Montalvo. Muchísimas gracias, muy buenas noches, un saludo y un abrazo fraternal a la distancia. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.